Ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Tenga allí lista su Biblia. Vamos a continuar con el episodio número 5 y se va a basar en este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Como título podríamos ponerle a este episodio: no podemos dejar de decir. Ese podría ser el título para nuestra lección de esta noche. Hace tiempo que leí que el libro de Hechos de los Apóstoles, una forma de estudiarlo o de leerlo, sería precisamente como considerando que estamos leyendo un periódico o los encabezados de un periódico, las noticias del día a día, todo lo que va pasando en Jerusalén y pues las personas, ¿verdad?, que tienen experiencias. Noticias sensacionalistas, pero verdaderas, reales, podríamos decir. Nos podemos imaginar periódicos como el Jerusalén Post, el Clarín de Jerusalén, el Diario de Judea, Alerta de Medio Oriente, para empezar a adentrarnos en el tema. ¿Qué dirían los encabezados del día siguiente a lo que pasó en el capítulo 3? Lo que vimos en el capítulo 3. ¿Qué dirían los encabezados? Vamos a verlo de esta manera. El capítulo 3, un resumen de lo que nos compartió el pastor Armando, así de manera breve y a manera de encabezados de periódico. Podría decir, ¿verdad?, asombro en el templo. Siguiente diapositiva, por favor. Asombro en el templo. Milagro inesperado a plena luz del día. Testigos afirman: nunca habíamos visto algo así. Interesante, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Otro encabezado, otro periódico. Milagro en Jerusalén. Cojo de nacimiento camina frente a todos en el templo. Lo que vimos la semana pasada. Pedro y Juan declaran: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese sería un segundo encabezado. Otro encabezado. Siguiente diapositiva. El Mesías está aquí. Milagro en la Puerta Hermosa confirma profecías antiguas. Pedro declara: Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, es el autor de este milagro. El pastor Armando nos compartía esta parte, ¿verdad?, cómo este milagro era una señal de precisamente la venida del Mesías. Que los cojos anden, que los sordos oigan, que los ciegos vean y que los mudos hablen. Si nosotros vamos a los pasajes, nos vamos a dar cuenta que en el contexto antes y después de estos textos, de estas manifestaciones, de estos milagros, allí se está mencionando al Mesías. Entonces esto era una evidencia de que el Mesías había venido. Por eso no sería descabellado el encabezado: el Mesías está aquí. El cojo salta, el ciego ve, el mudo habla y el sordo oye. Juan mandó preguntar: ¿eres tú al que esperamos o tenemos que esperar uno más? Y el Señor Jesús le mandó como respuesta: díganle lo que ustedes han visto. ¿Qué han visto? Esto justamente: que el cojo anda, que el sordo oye, que el ciego ve, que el mudo habla. Entonces, la gente no podía negar estos hechos y tenía que encontrar esa relación con el Mesías. Tenían que saber que esto era una evidencia de que el Mesías está aquí. Por eso nos dice: se confirman profecías antiguas. Vamos a un encabezado más. Siguiente diapositiva. Arrepiéntanse ahora. Pedro insta a la multitud
a volverse a Dios tras el milagro impactante, para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio, proclama el apóstol. Es lo que vimos en el capítulo 3. Y es necesario reconocer esto. ¿Cuál fue el propósito de este milagro? ¿Cuál fue el propósito de que se hubiera hecho este milagro? Sin duda, no podemos minimizar el milagro propiamente, ¿verdad? Pero necesitamos ver más allá y darnos cuenta de cuál era el propósito del milagro. Muchos creyeron. Era necesario que entendieran que Jesucristo es el Mesías y que había resucitado. Había muerto y Pedro los acusa, los confronta y les dice: ustedes lo mataron, pero él resucitó, nosotros somos testigos y por eso ahora está aquí este hombre, ¿verdad? Muy bien, eso lo dejamos como resumen del capítulo 3 y era necesario mencionarlo porque el capítulo 4 es una continuación de esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Titulamos el arresto a esta diapositiva. Vamos a leer, hermanos, de manera alternada, del versículo número 1 al versículo número 4. Tenemos nuestras Biblias listas. Dice así, de manera alternada leemos, dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Muy bien, era ya este milagro, esta predicación de Pedro ya va a levantar a algunos que no están conformes, ¿verdad? Ya se van a empezar a manifestar. Era inevitable que esto sucediera, no tardó de hecho en suceder la primera persecución, ¿sí? Breve, porque va a ser breve en realidad, y no va a ser como muy llamativa como otras que vamos a ir viendo más adelante. Pero podríamos decir, es la primera persecución. Desde este momento ya los toman y los encarcelan. Ya era tarde. Recordemos que eran como las 3 de la tarde, nos decía el pastor, ¿verdad? Eran como las 3 de la tarde cuando ellos iban a la oración. Sana este hombre, está con ellos, pues empiezan a hablar a la gente, después vienen, ¿verdad?, a arrestarlos. Pues ya pasó por lo menos 1 hora, me imagino, podríamos contar hasta 2 tal vez. Ya no es tiempo de hacer más, así que los ponen en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Y por qué? Bueno, es que estas cosas de las que están hablando hacen enojar mucho a aquellas personas. ¿Quiénes son los interesados? Vinieron, ¿quiénes? Los sacerdotes, número 1, los sacerdotes. Número 2, vino el jefe de la guardia del templo, alguien que está sin duda allí para mantener el orden. Y entonces, con esto del milagro, sin duda se levantaron muchas personas, se hizo la bolita grande. Bueno, entonces él tenía que poner orden. Y vienen los saduceos. Y nos dice, venían además todos ellos resentidos, venían enojados, no estaban de acuerdo. Pero ya el Señor Jesús había dicho que también los odiarían a ellos, ¿verdad? También traerían contra ellos, estarían en contra de ellos. Si estuvieron en contra del Señor Jesús, pues entonces también sobre ellos. Así como a Jesús le odiaron, también ellos serían odiados. Así que Pedro está predicando, llegan estos hombres, ¿verdad? Y los llevan a la cárcel. Mateo 22, 23 está por allí. Y nos dice precisamente, porque están mencionados los saduceos, ¿cuál es la razón por la que están tan resentidos? Podríamos hablar de los saduceos en particular, porque de lo que se está hablando es de resurrección.
Está hablando de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y esto en la doctrina de los saduceos no cabe, no cabe. Recordando ahí Mateo 22, 23 nos dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Así que en la doctrina de estos hombres, ellos decían, no hay resurrección, no pueden aceptar la resurrección, entonces eso los tiene irritados, los tiene resentidos. Y aunque los arrestan, algo cierto es que no pueden detener al Espíritu de Dios, no pueden detener al Espíritu Santo. Aunque los arrestaron, no impidió esto que se convirtieran, ¿cuántas personas? 5,000 hombres. Y ya sabemos que cuando la Biblia nos dice esto, tenemos que dejar, ¿verdad?, abierta la posibilidad de que había mujeres y niños. Así que podríamos pensar que probablemente más de 5,000. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos creyeron. Es que era innegable. Este hombre que sanó, lo conocía la gente. De nacimiento, él era paralítico. De nacimiento. Así que por mucho tiempo lo habían visto allí. Es evidente, no lo ven de lejitos, lo ven de cerquita, incluso hasta se pueden acercar a él y tocarlo. Y darse cuenta, tal vez mirar sus pies, que este hombre está caminando, está saltando y está alabando a Dios por lo que ha acontecido. Así que el milagro va más allá, ¿verdad?, de solamente bendecir a este hombre. El propósito que tiene Dios a través de este milagro es conquistar los corazones de todos aquellos que están allí presentes en este momento. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora el juicio. Del versículo 5 al versículo 14 vamos a leerlo de manera alternada otra vez. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, así que están encarcelados, ya Pedro y Juan entonces son llamados, son citados para estar frente al concilio, ¿verdad? Y va a ser interesante si consideramos quiénes son las personas que están allí en el concilio. Los que mandan a llamar a Pedro y a Juan porque los van a enjuiciar. ¿Quiénes son? Y tenemos ahí unos nombres que ya 2 de ellos al menos nos van a ser muy conocidos. Uno de ellos es Anás, el otro es Caifás. Junto con ellos hay 2 más, Juan y Alejandro. Poco o nada conocidos tal vez para nosotros, pero Anás y Caifás sí los identificamos. ¿Sí? Estas 4 personas pues son los líderes que están allá al frente para pedirles cuentas a los discípulos sobre este asunto, ¿verdad?
¿Quiénes son Anás y Caifás? Por lo menos a ellos sí podemos tenerlos ahí en la mira. ¿Quiénes son Anás y Caifás? Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. No lo busquen, yo lo voy a leer. Quédense ahí en su cita del capítulo 4 de Hechos. Aquí está en la diapositiva, ya después podrán tomar nota. Juan 18, del 12 al 14 dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que es Anás, Caifás, de alguna manera sumos sacerdotes. Ellos están enterados de las cosas que pasaron, ellos las presenciaron, ellos mismos fueron los protagonistas y los autores de la orden de crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ellos fueron los autores, ¿no? Estaban allí. Y entonces ahora, recordemos, pensaban seguramente que con la muerte del Señor Jesús se iba a acabar todo. Ellos eso pensaban. Oh, sorpresa, para estas alturas, ¿verdad? Porque lo que está delante de ellos, ahorita lo vamos a leer, es innegable lo que ha sucedido. Ellos no pueden decir algo en contra de este milagro. Y de hecho, el apóstol Pedro sigue aprovechando la oportunidad y obvio, lleno del Espíritu Santo, sigue aprovechando la oportunidad para decirles: ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y aún hasta de eso, ellos también están enterados del asunto. Hasta de eso están enterados del asunto. Recordamos que hubo allí un plan para negar que estas cosas habían sucedido. Así que ellos están bien enterados de todo el asunto que está presentándose. La situación empeoró. Pero ellos preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre hacen ustedes esto? ¿Con qué potestad? ¿Quién les da la autoridad de hacer esto? Bueno, el milagro ellos no lo podían replicar. Todavía Nicodemo fue más sensato al decir delante del Señor, ¿verdad? Señor, nadie podría hacer estas cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Y ellos preguntan: ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? Bueno, dejamos el milagro. Las palabras que ellos hablan: la muerte de Jesús, su resurrección. ¿Con qué potestad dicen esto? ¿Con qué autoridad dicen esto? Pues está íntimamente ligado al milagro. Ahí tienen la respuesta. Pero ellos hacen la pregunta de esta manera porque sencillamente no quieren reconocer y aceptar, ¿verdad?, lo que está delante de ellos. Marcos capítulo 13, versículo 11 está ahí en letras azules. Pero cuando os trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ya el Señor Jesús les había dicho, ellos son llamados a comparecer, y les dijo: cuando los arresten y los llamen, ¿verdad?, y les pidan cuentas, ustedes no se preocupen, ni siquiera piensen en lo que van a decir. En ese momento el Espíritu Santo les va a dar lo que ustedes tengan que decir. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Por esa razón tiene ese valor para hablarles y decirles estas cosas. ¿De quién viene? Porque vamos a ver a Pedro, hermanos, lo último en presencia de nuestro Señor Jesucristo que vemos a Pedro es que pues en algún momento lo negó. El Señor Jesús lo llamó para que se sintiera integrado nuevamente. Y ahora, antes de ascender, le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Ya empieza la tarea que yo te encomendé prácticamente. Entonces vemos a un Pedro todavía no tan comprometido, tal vez no tan integrado
en la tarea. Pero en este momento ya recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Y entonces recibieron poder para hablar, poder para compartir, poder para predicar el Evangelio. Ya tienen poder para eso. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer esto. La forma en la que nosotros vemos a este Pedro es el resultado de que él ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque ahí nos dice, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, pues se levantó y empezó a hablar delante de todos los allí presentes, que eran gobernadores, ¿verdad? Gobernantes, los líderes religiosos. Y habló Pedro con libertad acerca de Jesús. Y declaró eso, que había sido en el nombre de Jesús, que aquel hombre paralítico había sido sanado. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús no está muerto, porque Jesús ha resucitado. Y entonces el mismo poder que de alguna manera se manifestó, se sigue cuando él estaba en su ministerio, se sigue manifestando en estos momentos. Y les dice además Pedro algo más, otra cosa que ellos pueden recordar a través de las Escrituras. Vienen ahí unas citas, Salmo 118, versículo 22, y también Isaías 28, 16. Les empieza a decir, Jesús es la piedra que ustedes han reprobado, la piedra que ustedes han rechazado, y vino a ser la piedra principal en todo esto. Salmo 118, versículo 22 dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes son los edificadores prácticamente. Ustedes son los responsables de enseñar al pueblo el camino de Dios. Y sin duda guiarlos a quien ha de ser el Salvador. Pero ustedes, la piedra, ¿verdad?, que va a venir a ser la principal, va a venir a ser cabeza del ángulo, ustedes, ¿qué hicieron? La desecharon. Ustedes son los edificadores. Dice Salmo 118, versículo 22. Así que ellos, como estudiosos de las Escrituras, también debían de saber esto. Eran ellos los que estaban desechando la piedra. Isaías 28, 16. Ahora es el Señor. Dice, por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y miren cómo lo expresa Dios acerca de esta piedra. Los edificadores la desecharon, pero Dios la pone como piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Así dice Isaías 28, 16. El que creyere, no se apresure. Miren esto. No por nada también nos dice la Escritura, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos desecharon al Señor y Dios lo ve como piedra aprobada y viene a ser la principal, la piedra angular. Y entonces es cuando Pedro declara, Jesús es el único en quien los hombres podemos ser salvos. Jesús es el único en quien los hombres podemos ser salvos y no hay más. No hay más. No hay un camino alterno. No hay otra forma. Lo único que necesitan todos los seres humanos cargados de pecados es venir a los pies de Cristo Jesús, doblar sus rodillas, humillarse delante de Él. Y entonces Él, ¿qué pasa? ¿Qué nos sucedió a nosotros, hermanos? Nos recibió el Señor Jesús. Nos quitó nuestras cargas de pecados. Nos hizo hijos de Dios. Nos santificó para Dios. Es lo único que necesitamos. Bien, por esa razón Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
nos dice el texto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al escuchar estas palabras, pues aquellos hombres se quedan sorprendidos. Se quedan sorprendidos, maravillados, porque además no les pueden decir más. Y son hombres que han leído, que saben escribir, que saben leer, y que probablemente los apóstoles no sabían mucho como ellos. Y sin embargo, Dios los está usando por medio de su Espíritu Santo para hablar a esas autoridades. Por eso les dijo, ustedes no se preocupen de lo que van a decir. En ese momento les va a ser dado lo que tengan que decir, el testimonio que tengan que dar. No se preocupen. Bueno, ellos sin duda lo hicieron así. Siguiente diapositiva. ¿Qué sigue a esto? La amenaza. Versículos del 15 al 22, vamos a leerlos, igual de manera alternada. Dice así la palabra: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Muy bien, entonces ya los cuestionaron, ya se dijo lo que se tenía que decir, tienen que tomar una decisión. Se están preguntando, se van aparte, ¿verdad? Se están preguntando, ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? No podía negar el milagro. Toda la gente estaba allí. Y por eso fue bueno considerar que muchos, ¿verdad?, habían sido testigos y que lo conocían. Tenía mucho tiempo este hombre así, desde que nació. Tenía 40 años, más de 40 años. Así que, pues era por todos conocido que realmente era un hombre paralítico. Todo Jerusalén sabe que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a pesar de que no lo pueden negar, ellos no quieren aceptar y no quieren permitir de ninguna manera que se siga predicando en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues les prohibieron hablar, ¿verdad? Les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Les prohibieron esto. Bien, hermanos, aquí esto nos lleva precisamente a esta frase tan conocida. Cuando les dan esa prohibición, preguntan Pedro y Juan: oigan, consideren esto ustedes, considérenlo. ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que obedecerlo a Él? ¿Es correcto obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios? Bien, ¿en qué se están basando? ¿Por qué dice esto Pedro? El mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando ascendió, antes de ascender, era ese: que fueran y predicaran el evangelio a todas partes, a todas las personas. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio significa hablar de Jesús, predicarles de Jesús, predicarles del reino de Dios y cómo es Jesús el que nos da entrada. Implicaba esto. Y ellos están diciendo algo que se opone a ese mandato dado por Jesús. Dicen: no hablen más
en este nombre. No hablen más de Jesús. Se opone, ¿verdad? Y entonces por ahí tuvimos una lección en el estudio de autoridad en donde decíamos la sujeción o la obediencia, bueno, es relativa. La obediencia es relativa. El respeto es total. El respeto es total. ¿Por qué la obediencia es relativa? Porque cuando la autoridad está empujando, está presionando para que se haga algo contrario a lo que Dios ha establecido, en ese momento tenemos la libertad de no sujetarnos a esa autoridad. Pero eso no significa que les vamos a faltar el respeto, ¿verdad?, a las autoridades. Pedro y Juan, respetuosos de esto, dicen: juzguen ustedes qué es correcto, obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Y desde ese momento ellos ya habían tomado una decisión: no los vamos a obedecer en esto. No fueron irrespetuosos, pero no se sujetaron a esa orden, porque esa orden es contraria a lo que Dios les había pedido, y que nosotros también formamos parte de esto. La gran comisión, ¿verdad?, le llamamos. Formamos parte de esto. Somos enviados a predicar el evangelio. Todos nosotros somos enviados a hablar de Cristo Jesús, a hablar de la salvación, a hablar de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Somos enviados a eso. Si nos prohíben eso, bueno, entonces ahí ya es interesante reflexionar en lo que nos está diciendo la palabra. No estamos muy lejos de esta temporada de pandemia, todavía la tenemos fresca. Y muchas iglesias cerraron sus puertas por indicación de las autoridades. Nosotros cerramos las puertas. Hay muchas otras que no cerraron sus puertas, que decidieron seguir abriendo, ¿verdad?, para los cultos. Bueno, yo creo sin duda que a unos y otros Dios los guió en la decisión que tomaron. Pero había cierta confusión, ¿no? Había cierta confusión. Algunos se cuestionaban: oigan, ¿no será que le tienen miedo a las autoridades y por eso están cerrando? ¿No será que no están respetando lo que dice el Señor? Bueno, la verdad es que en aquel tiempo la Secretaría de Gobernación emitió una circular o un comunicado en donde decía: por causa de la emergencia sanitaria es necesario cerrar. No solamente iglesias, muchos lugares se cerraron, no solamente iglesias. Pero el comunicado decía: ustedes sigan predicando sus mensajes utilizando los medios que ya están en este momento al alcance. Entonces ya tenemos internet. De hecho, las videoconferencias existían desde ya tiempo atrás, antes de que empezara la pandemia, solo que no la usábamos. Esto del YouTube que ahora tenemos ahí ya estaba, el Facebook también ya estaba, no lo hacíamos. Ellos no nos prohibieron predicar de Jesús. La razón de cerrar las puertas era una emergencia sanitaria. Y nos dijeron: sigan dando sus mensajes utilizando estos medios. Así que en ese momento, pues nosotros podemos estar en paz, porque no hicimos nada contrario a lo que decía el Señor. Seguimos predicando. Y de hecho, pues muchos aprendieron ahí, ¿verdad? El celular, antes no lo habían hecho y ahora ya se pueden ver las transmisiones. Hasta hoy, un saludo a nuestros hermanos que todavía están en casa, hasta hoy lo siguen haciendo. Porque nunca se nos prohibió predicar a Cristo. Se nos dijo: cierren las puertas por la emergencia sanitaria y prediquen, den sus mensajes a través de estos medios que están disponibles. Eso fue lo que hicimos, hermanos. Pero pudiera ser que llegue el día en donde sí se nos prohíba claramente no hablar de Jesús. Y entonces
seremos probados. Entonces seremos probados. Bueno, los apóstoles sí se enfrentaron a eso y tuvieron que tomar una decisión y dijeron esto: consideren qué es más conveniente. Con estas palabras les estaban diciendo, además aseguraron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. De hecho, este es el texto que le da título a esta lección. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que ellos siguieron hablando. Cuando nos veamos obligados a escoger, hermanos, entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres, ya sabemos qué debemos hacer. Después de haber dicho esto, ellos les dieron una advertencia más. Bueno, ya se les dijo, no hablen de Jesús. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Versículo 23 y hasta el 31 vamos a leer. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sería muy fácil pensar, mejor aquí le paramos, ¿no? Las cosas se pusieron bien peligrosas de inmediato. Mejor le paramos. ¿Por qué continuar? Ahorita nos dejaron salir, pero si volviera a suceder, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué nos pueda pasar? Mirando días atrás, algunas pocas semanas, podrían recordar, el Señor Jesús lo crucificaron. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? Bueno, la verdad es que si nosotros empezamos a alimentar estos pensamientos, definitivamente que nos vamos a detener de hacer la obra que Dios nos mandó. Y no tomaríamos como algo importante. Para ellos era algo importante el encargo de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y háblenles. Vayan y háblenles. Esto es importante. Dice el Señor Jesús: ustedes recibieron de gracia. ¿Qué deben de hacer? Darte gracia. ¿Qué recibieron de gracia? Pues alguien les habló a ustedes de Cristo. Alguien les llevó el mensaje de la salvación y la vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Llevar también el mensaje. Hermanos, ¿dónde llevamos el mensaje? El primer lugar en donde debemos de llevar el mensaje todos nosotros, ¿dónde es? Ahí en casa, con los nuestros. Y necesitamos preguntarnos si lo estamos haciendo nosotros en casa con los nuestros. Si es el primer lugar en donde yo estoy compartiendo el mensaje. Si es el primer lugar en donde yo estoy hablando y enseñando de amar a Dios. Bueno,
Debiera de ser así. Después de eso, ¿dónde más nos podemos extender a compartir el mensaje? Los vecinos, ¿verdad? Entre nuestros vecinos, tal vez el resto de nuestra familia, nuestros vecinos, el trabajo. Jóvenes también participan. ¿Ellos dónde? Pues ahí en la escuela. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos este trabajo de ir y compartir el Evangelio de Cristo. Es para todos nosotros. Pero, ¿qué tan importante es para nosotros Cristo? Si Cristo ocupa el primer lugar en mi vida, sin duda voy a estar hablando de Él constantemente, en todas partes, a cualquier oportunidad. Pero muchas veces nos detenemos. Tal vez no es lo más importante que hay en nuestra vida y por eso no lo consideramos tan importante. Los hermanos, después de que contó Pedro y Juan lo que pasó, ellos se pusieron a orar y dijeron: Señor, concédenos hablar con denuedo de tu palabra. Que nosotros hablemos con firmeza, que hablemos con convicción, que no tengamos miedo de hablar de tu palabra, que no nos dé pena hablar de tu palabra. Porque sin duda todas estas cosas pueden pasar. Y ellos decían: concédenos hablar así. Primera de Juan 5, 14 y 15 dicen así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta oración fue contestada de inmediato. ¿Sí? Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿cómo? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta respuesta vino de inmediato y ellos hablaron con denuedo de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos preguntarnos, hermanos, si con denuedo hablamos de la palabra de Dios. Si para nosotros es importante. Porque si no, podemos pedirlo. Alimentar nuestro corazón de las palabras que nos está enseñando Dios a través de este libro, y entonces pedir así a Dios, pedir así a nuestro Señor: concédenos hablar con denuedo, concédenos no tener miedo, tener convicciones, no andar con el ánimo así apocado, sino firmes, y hablar del Señor. Porque además esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Si algo podemos decir, muchas veces nos hemos preguntado: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? No, ya no preguntemos más. Yo quiero esto. Nos dirá el Señor: que prediques en donde quiera que estés, que tú hables, que le hables a la gente. Tú ya te salvaste, tú eres consciente de la condenación eterna. Hay muchos que aún no lo son. Y Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, a predicarles para que sean conscientes. Cada uno tendrá que tomar su propia decisión, pero nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Cuando decimos que somos siervos de Dios, ¿a qué nos referimos? El Señor manda a su siervo a hacer un trabajo u otro. Nosotros ya fuimos enviados. Así que vamos a pedir a Dios, hermanos, que nos conceda estas cosas, que nos llene de su Espíritu Santo y que nos conceda hablar con denuedo de su palabra. Amén. Al mismo tiempo vamos a orar por nuestro pastor Armando. Vamos a dar gracias por la vida de nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Rubén, y vamos a orar para ser despedidos. Puestos de pie, hermanos. Cerremos nuestros ojos.
Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de considerar tu palabra y nos sigues mostrando cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito para nuestras vidas. Hemos sido llamados para ser siervos tuyos. Para esto nos limpiaste de nuestros pecados y nos hiciste hijos tuyos. Limpiaste todas nuestras iniquidades. Hemos sido santificados en tu nombre. Señor, hemos recibido de gracia cosas que no merecíamos. Lo podemos reconocer en tu presencia, no lo merecíamos, pero fuiste bueno y nos diste todos estos dones que ahora es necesario poder compartir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, tú sabes nuestra condición como iglesia y nuestra condición también en particular. Queremos pedir como pidió tu iglesia en aquellos días y rogarte que nos permitas hablar de tu palabra con denuedo, que no haya temor en nuestros corazones por hablar de tu palabra. Danos sabiduría, danos, Señor, la forma de entablar esas conversaciones para poder llevar tu palabra a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que podamos hacerlo con valor, que podamos hacerlo con ese deseo de servicio a ti, Dios, entendidos de que es la salvación, es la vida eterna, aquello que llevamos como mensaje en Cristo Jesús. Amado Dios, estamos en tus manos y así como a tus siervos les concediste, creemos sin duda que también lo puedes hacer en nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos el bautizo de tu Espíritu Santo para que con poder podamos hacer la obra a la cual nos has enviado. Gracias por recordarnos estas cosas a través de tu palabra. Señor, y sabiendo que sigues teniendo poder en todas las cosas, aún en nuestros cuerpos, tú tienes poder en nuestra salud. Nuestras vidas están en tus manos y tu propósito se cumple en cada uno de nosotros. Queremos pedirte por la vida de nuestro pastor Armando. Señor, fortalece su columna, fortalece su espalda. Señor, aparta ese dolor que tiene en su cuerpo y permítele continuar haciendo esa obra a la cual tú lo has enviado. Señor, agradecemos por su vida y rogamos en el nombre de Cristo Jesús que obres un milagro en él. También te damos gracias por la vida de nuestra hermana Claudia, por la vida de nuestro hermano Rubén. Señor, tu voluntad ha sido hecha en sus vidas. Sin duda, hay dolor, hay tristeza, pero Dios, ponemos sus vidas en tus manos porque de parte tuya y a través de tu Espíritu Santo viene el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Muéstrales tu propósito en estas cosas, Dios. Revélate a ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y también, Señor, te damos gracias y ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Flor por el malestar que tiene en su garganta. Señor, tómala en tus manos. Dale esa paz, esa tranquilidad. Alivia su dolor. Alivia, Señor, aquello que hay en su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Nos disponemos a concluir esta reunión y retirarnos en un momento más, rogándote que sigas derramando tu gracia sobre nuestras vidas, que tengas cuidado de cada uno de nosotros y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.